Hola a todos, qué bendición poder saludarlos por este medio esta mañana. Bienvenidos todos a nuestro servicio virtual. Si esta es la primera vez que se conecta a nuestro servicio, bienvenido, bienvenida. Es una bendición y un gozo poder saludarles esta mañana y también poder servirles desde la distancia. Ahora permítame presentarles a un grupo de personas muy especial para mí. Ellos estarán dirigiéndonos en alabanza al Señor esta mañana. Y son especiales para mí porque aparte de ser mis hermanos en Cristo, el hermano Ignacio Parra es mi suegro, la hermana Lidia Parra es mi suegra y la hermana Claudia Parra es mi cuñada. Nos trajimos a toda la familia el día de hoy. Hoy el estilo musical va a ser diferente a lo que hacemos cada domingo, pero el Señor hoy también será glorificado y estoy seguro que usted será bendecido. Así que preparemos nuestro corazón y nuestra voz y junto a nuestros hermanos Parra, glorifiquemos y exaltemos al Señor esta mañana. Muy buenos días, estamos en esta mañana aquí con invitación del pastor Humberto. Ha invitado a que vengamos a traer estas alabanzas con mi esposa y mi hija Claudia. Algunos de ustedes quizás nos conocen, a nosotros no los conocemos a todos, pero por medio de la internet, de todo lo que se habla, se hace ahora a través de la tecnología, pues queremos agradecerle primeramente a Dios por darnos la oportunidad de llegar a este lugar y alabar al Señor a través de estos cantos que son tradicionales, pero muy bonitos, y yo creo que ahí donde usted esté, también nos puede acompañar alabando a nuestro Dios a través de estos cantos. Que el Dios me los bendiga. Nunca desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Cuando flaquees tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. De tus riquezas enterará, te cuidará el Señor. Jamás sus bienes te negará, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no,
bendiga, Iglesia Gracia. Mi nombre es Carmen Dayton. Como ustedes saben, la misión de nuestra iglesia es seguir a Jesús, amar a la gente y cambiar el mundo. El hecho que no nos estemos reuniendo físicamente no significa que nuestra misión se ha detenido o ha cambiado. Hoy yo les quiero invitar a ser parte activa de nuestra iglesia. La forma en la que usted puede ser parte activa de nuestra iglesia son, primero, orando. Debemos seguir orando los unos por los otros. Segundo, compartiendo este servicio con sus familiares y amigos para que más personas puedan ser alcanzados por la palabra de Dios. Usted puede hacer eso apretando el botón Share. La tercera forma es a través de su generosidad. Que no nos estemos reuniendo físicamente no significa que usted no pueda seguir honrando a Dios a través de su ofrenda y su diezmo. Hay varias formas en las que usted puede dar. La primera es en línea. Visite gracelife.net, dele al botón Give, donde puede colocar su información personal y de su método de pago. Esta forma de dar es segura. La segunda es a través del app Church Center App, que está disponible en el App Store para iPhones y Androids. La tercera es a través de un mensaje de texto. Envíe cualquier monto al 84321 y siga las instrucciones del sistema. Si usted prefiere, puede enviar un cheque a nuestra dirección física. Si usted tiene alguna pregunta en algún momento, necesita de mi guía para configurar el sistema de ofrenda, me puede llamar al 209-836-1900, extensión 103. Les quiero agradecer por ser parte de nuestro ministerio y por seguir confiando en el Señor. Que Dios les bendiga, iglesia. Bendiciones a todos esta mañana. Gracias a Dios por una nueva oportunidad que tenemos de meditar y aprender de su palabra. Por favor, acompáñeme a orar ahí donde está. Amén. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por esta nueva oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra, Señor. Gracias por esa libertad que tenemos de poder escuchar tu palabra, Señor, y aprender de ella y crecer a través de ella. Te pido, Señor, que tú obres a través de tu palabra. Yo no sé lo que la gente que me está viendo y me está escuchando esta mañana necesita, pero tú sí lo sabes, Señor. Y yo confío en que tú harás tu obra, Señor, a través de tu palabra y que nos hablarás en esa área en la que necesitamos escucharte el día de hoy. En el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor. Amén. La semana pasada estudiamos acerca de la conducta y de la actitud que Jesús espera que tengamos frente al dinero y frente a los bienes materiales. En la porción bíblica que estudiamos la semana pasada, Jesús nos da una advertencia a cuidarnos de la avaricia, del amor al dinero y a las riquezas materiales. Si no tenemos cuidado, podemos caer en la avaricia y convertir el dinero en el objeto de nuestra confianza y de nuestra dependencia, de nuestra seguridad. Y lo que nos lleva a hacer eso no es el dinero en sí, sino el amor al dinero, dice la Biblia. Pero así como tener abundancia de dinero y de bienes materiales puede llevarnos a quitar nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios, también el tener recursos limitados o escasez puede llevarnos a perder de vista quién es Dios en nuestra vida. Las riquezas materiales pueden llevarnos a creer que no necesitamos de Dios, y la escasez puede llevarnos a dudar del cuidado y de la provisión de Dios. Si no afrontamos ambas situaciones, la abundancia y la escasez desde la perspectiva del reino de Dios, puede afectar cómo vemos a Dios y por lo tanto afectar cómo nos relacionamos con Dios. He titulado el mensaje de hoy, ¿qué hacer en tiempo de escasez? ¿Qué hacer en tiempo de escasez? Y como subtítulo le he puesto, Dios cuida de ti. La referencia bíblica es Lucas 12, del versículo 22 al versículo 31. Acompáñame a leer el primer versículo de Lucas 12, 22. Luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. El versículo 22 inicia diciendo que Jesús le habla a sus discípulos, es decir, le habla a los que habían puesto su fe en Él, en los que habían reconocido a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Si usted y yo hemos creído en el Evangelio, ahora somos discípulos de Cristo. Así que esta enseñanza de Jesús es para nosotros. Entonces nosotros podemos personalizar las palabras de Jesús.
Podemos decir, luego le dijo Jesús a Pedro, a Juan, a María, a Víctor, cualquiera que sea su nombre, porque esta enseñanza es para usted y para mí si es que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y si hemos creído en el Evangelio. Esta enseñanza es para nosotros. Sigamos leyendo para ver qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos en esa ocasión. Luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Jesús dice, por eso les digo. Jesús en los versículos anteriores acaba de tratar el tema de la avaricia, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Jesús está hablando de que la avaricia, el deseo desmedido y enfermizo por el dinero, lleva a la gente a vivir dedicados y obsesionados por acumular riquezas materiales. Su única visión de vida es el dinero. Y lo hacen porque creen que el dinero y los bienes materiales les garantiza la felicidad y porque el dinero les da sentido de seguridad. Se esfuerzan de una manera excesiva por tener todo lo que necesitan y todo lo que desean. Sin embargo, Jesús dice que la vida del ser humano no depende de los bienes que posee. Ahora Jesús le dice a sus discípulos, por eso les digo a ustedes, es decir, por lo que les acabo de enseñar sobre el vivir obsesionados por hacer riqueza, ahora les digo a ustedes, no se preocupen por lo que van a comer y por lo que van a vestir. Jesús le dice a los creyentes, no se preocupen por el sustento de la vida. La palabra preocupación está compuesta de dos partes o por dos partes. Preocupación o preocuparse, es decir, ocuparse de algo con antelación. Ocuparse de algo antes de que suceda. Preocuparse es precipitarse o adelantarse a tomar una acción acerca de un evento o de una situación que todavía no pasa. Algunas versiones dicen no se afanen. Y con la frase no se afanen, Jesús nos dice no estén ansiosos, no se agobien, no se desgasten ni física, ni mental, ni emocionalmente. Y si pensamos en preocuparnos, significa no se agobien, no estén ansiosos por algo que ni siquiera ha sucedido. Es increíble cuánto nos preocupamos por cosas que ni siquiera han pasado. Jesús dice, no lo hagan. Es importante y relevante, en mi opinión, mencionar que la frase no se preocupen que dice Jesús, gramaticalmente está construida en modo imperativo. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las palabras de Jesús son una orden. Jesús nos está dando un mandato y se supone que los discípulos de Jesús estamos supuestos a obedecer los mandatos y las órdenes de Jesús. Los que tenemos la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, no cuestionamos o ponemos en duda los mandamientos del Señor. En esta ocasión, el mandato de Jesús es no se preocupen, no se afanen, no estén ansiosos, no se agobien, no estén agobiados. Y en esta ocasión, el mandato de Jesús para nosotros es a no preocuparnos, a no afanarnos por cosas muy específicas. Jesús nos manda en esta ocasión a no preocuparnos, número 1, por la comida y número 2, por el vestido. Estas dos cosas representan las necesidades básicas de la vida, los elementos esenciales para vivir. Jesús primero menciona la comida. Jesús dice, no se preocupen por la comida. Ahora, los oyentes originales de las que estaban escuchando las palabras de Jesús estaban relacionados a la agricultura, a la siembra, a la cosecha y a la comercialización de granos, de hortalizas, de los productos del campo. Cuando nosotros pensamos en comida, pensamos en ir a la tienda y comprar lo que necesitamos. Pero cuando los oyentes originales escucharon a Jesús hablar de comida, pensaron en todo el proceso que era necesario realizar para tener el alimento en sus mesas, para producir lo necesario para alimentar a sus familias. Pensaron en lo que era necesario hacer para conseguir el grano para sembrar. Pensaron en lo que necesitaban para cuidar y cultivar lo que habían sembrado. Pensaron en todo lo que necesitaban para levantar el fruto cuando se llegara el tiempo de la cosecha. Jesús primero menciona la comida. No se preocupen por la comida.
Estos agricultores se preocupaban porque no sabían si iban a tener lo necesario para sembrar la tierra. No sabían si ese año iba a llover lo suficiente para que la cosecha se lograra. No sabían si iban a tener el grano suficiente para sembrar. Había muchas cosas que les preocupaban. Otros se dedicaban a la producción o a la elaboración de productos animal, leche, carne, pieles, etc. Los que se dedicaban a eso también se preocupaban si su ganado de vacas o de ovejas iban a producir lo suficiente para proveer para sus familias. Jesús dice, no se preocupen por la comida, y también dice, no se preocupen por la vestimenta. Pensando otra vez en el contexto en el que Jesús habló, los oyentes originales, cuando el Señor dijo, no se preocupen por el vestido, cuando los oyentes pensaban en vestirse, no pensaban en ir al mall o al centro comercial a comprar su ropa. No pensaban en ir a Amazon.com y ordenar su ropa o sus zapatos. Ellos no tenían eso. Cuando ellos escucharon hablar de Jesús de la vestimenta, pensaron en el proceso por el que ellos tenían que pasar para conseguir su vestimenta. En el tiempo de Jesús, muchos elaboraban ellos mismos sus prendas de vestir, ya sea de piel o de otros materiales, ya sea que ellos elaboraran su propia ropa o que la compraran. Igual estaban preocupados por si iban a tener lo suficiente para vestirse ellos, a sus familias, a sus hijos. Y aunque el contexto y el tiempo en el que Jesús dijo estas palabras han cambiado, lo que no ha cambiado es la preocupación y los esfuerzos que todos hacemos para suplir nuestras necesidades básicas, esenciales de la vida. La comida, el vestido, la vivienda. Nuestras actividades principales tienen que ver con suplir nuestra necesidad. Por eso, cuando menos una tercera parte de nuestro tiempo la invertimos en trabajar, algunos más. Los esfuerzos por suplir nuestras necesidades no han cambiado, siguen siendo las mismas. Lo que tampoco ha cambiado es el mandato de Jesús a no preocuparnos por el sustento de nuestra vida. Este mandato de Jesús es atemporal. Fue para los cristianos del tiempo de Jesús y es para los cristianos de cualquier época, incluyéndonos a nosotros, los creyentes del año 2020. Las circunstancias y los eventos que los creyentes vivimos tampoco cambian el mandato de Jesús. La situación provocada, por ejemplo, por la pandemia, esta situación que estamos viviendo no cambia el mandato que Jesús nos da de no preocuparnos por el sustento de nuestra vida. No importa la época y no importan las circunstancias, el mandato de Jesús es el mismo. No se preocupen, no se afanen por lo que van a comer o por lo que van a vestir. En el versículo 23 Jesús nos ayuda a poner en perspectiva la realidad de nuestra existencia en relación a las preocupaciones que tenemos por las necesidades esenciales de la vida. Acompáñame a leerlo, por favor. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Jesús dice que la comida es importante, pero la vida, el estar vivo, es más importante que la comida. Y si Dios nos da la vida, que es más importante que la comida, el Señor dice que Él nos va a proveer el sustento que necesitamos para vivir. Luego Jesús dice que el cuerpo es más importante que la ropa. Esto es en conexión con lo anterior. Si Dios te permite estar vivo, ¿no crees que Él va a proveer para tu vida la comida y el vestido? Por supuesto que sí lo hace. Les pregunto, ¿qué tiene más valor y más importancia? ¿Un buen plato de comida o estar vivos? ¿Qué tiene más valor y más importancia? ¿Una camisa o un pantalón o tener salud? La respuesta a estas preguntas son muy obvias. Y si Dios nos da la vida, que es lo más importante, ¿cómo no nos va a proveer el sustento para la vida? Él es nuestro proveedor. Cuando vemos las cosas por las que nos preocupamos desde la perspectiva de Jesús, nos damos cuenta que esas cosas por las que nos preocupamos, por las que perdemos el sueño, realmente no tienen el valor y la importancia suficiente como para vivir agobiados y preocupados. Pablo en Romanos 8:32 dijo que si Dios nos dio a Cristo, a su Hijo, ¿cómo no nos dará en Él o con Él todas las cosas, todo lo que necesitamos? Lo que Jesús nos está diciendo esta mañana es que
no nos preocupemos, que no nos afanemos por cosas que son importantes, pero que cuando las comparamos con la vida que Dios nos da, no son lo más importante. Y si Dios nos da la vida que es más importante que la comida y el vestido, ¿cómo no nos va a proveer lo demás? Si Dios nos concede la vida, Él se encargará de suplir nuestras necesidades. En los siguientes 5 versículos, Jesús usa 2 ejemplos de la naturaleza para ampliar o para reforzar su enseñanza sobre el tema de la preocupación y del afán que los seres humanos tenemos para obtener el sustento de nuestra vida. Leamos el versículo 24 para ver la primera ilustración que usa Jesús. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Jesús al inicio del versículo 24 dice, fíjense. Con esa palabra Jesús nos llama a considerar, nos llama a meditar, nos llama a reflexionar, a pensar, a observar con mucho cuidado, a fijar nuestra total atención en algo con el objeto de aprender una lección. En este caso, recordemos que la enseñanza de Jesús es acerca de la preocupación por suplir nuestras necesidades. Jesús en esta ocasión nos instruye a observar, a poner nuestra atención en los cuervos, en unas aves, en unos animales. Aunque Jesús en esta ocasión, en Lucas menciona a los cuervos, en el relato de Mateo 6, Jesús dice, miren las aves, está hablando de todas las especies de aves. Jesús dice que los cuervos, que las aves no cosechan y no almacenan sus granos, sin embargo, Dios les provee todos los días lo que necesitan para vivir. Las aves no se preocupan y no se afanan por conseguir el sustento diario. Dependen totalmente de la provisión de Dios. Las aves no viven preocupadas por lo que van a comer el siguiente día. No se la pasan en vela en la noche angustiados, preocupándose cómo le van a hacer para conseguir comida para ellos y sus polluelos para sus crías. Los pájaros no sufren depresión por la ansiedad y la preocupación de no saber si el día de mañana o la próxima semana o el próximo mes van a tener lo que necesitan. Las aves no van al psicólogo a recibir tratamiento porque la ansiedad y el estrés los tiene emocional y mentalmente destruidos. A lo mejor usted se pregunta, ¿y cómo sabe que los pájaros no se preocupan por su comida, pastor? Obviamente yo no soy un experto en aves, pero Jesús sí lo es. Él es el creador de las aves. Él conoce el comportamiento de todas las aves. Por eso usó el ejemplo de las aves para enseñarnos a no preocuparnos por el sustento diario de nuestra vida, para enseñarnos a depender de Dios. Es importante mencionar que no preocuparse no significa no trabajar. Jesús no nos manda a no trabajar. Jesús nos manda a no preocuparnos, a no afanarnos. Los pájaros no se preocupan por el alimento, pero salen todos los días a buscarlo. No despiertan esperando que alguien les lleve de comer, ellos salen a buscarlo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Jesús nos dice, haz la parte del proceso que te corresponde a ti y déjame el resto a mí. Al agricultor le dice, tú prepara la tierra y siembra la semilla. Haz lo que a ti te corresponde hacer y del resto me encargo yo. Una vez que tú y yo hacemos lo que nos corresponde hacer, descansamos sabiendo que el Señor hará el resto. Tú ve a trabajar, administra sabiamente el dinero y permite que Dios haga el resto. Si no tienes un empleo, si no tienes un trabajo, invierte tiempo en buscar trabajo, llena aplicaciones, contacta a compañías, haz la parte que a ti te corresponde y deja que Dios haga el resto. No preocuparse no significa no trabajar. Al final del versículo 24, el Señor Jesús nos dice una verdad que deberíamos recordar todos los días y especialmente cuando nos vemos tentados a preocuparnos por suplir nuestras necesidades. Leamos el verso otra vez. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves?
Jesús al final del verso nos dice que si Dios le provee a los cuervos, a las aves, lo necesario para vivir, ¿cuánto más a nosotros que valemos mucho más que los pájaros y que las aves? Pensemos en esto. Dios creó la naturaleza con su voz, con su palabra. Pero cuando creó al ser humano, lo formó, dice la Biblia, con sus propias manos. Algo que no hizo con el resto de la naturaleza y de la creación. Los seres humanos somos los únicos seres vivos de la creación en el que Dios sopló su aliento de vida. Dice la Biblia que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ningún otro ser viviente fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Solo nosotros, solo los seres humanos. ¿Cómo te hace sentir eso? Espero que te haga sentir especial, importante y valioso, porque así es como Dios te ve. Eso es lo que está diciendo Jesús en el versículo 24. Si Dios provee lo necesario para los pájaros, porque a veces se nos hace imposible creer que Él va a proveer para nosotros, que somos una creación especial. No te preocupes por la provisión para ti y para tu familia. Dios te va a proveer lo que necesitas, porque tu vida es valiosa y es importante para el Señor. Si Dios se toma el tiempo para alimentar los pájaros, ten la seguridad que Él va a proveer lo que tú y tu familia necesitan. Confía en Él. Él está cuidando de ti y de tu familia, de los tuyos. En el versículo 25-26, Jesús nos enseña por qué es que no vale la pena preocuparse y afanarse. Vamos a leerlo. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Jesús básicamente nos está diciendo, no ganan absolutamente nada preocupándose. La preocupación no soluciona los problemas, al contrario, los empeora. La preocupación no elimina los problemas, al contrario, crea problemas. La preocupación, la ansiedad, la angustia no produce alimento, no produce vestido y tampoco produce dólares. La preocupación no nos aporta ningún beneficio, según lo que nos está enseñando Jesús esta mañana. Alguien dijo, si sabes que el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si sabes que el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? En ninguno de los dos casos vale la pena preocuparse. Jesús dice que la preocupación no nos va a alargar la vida. No vamos a vivir más, ni vamos a vivir mejor preocupándonos. Al contrario, tendremos una muy mala calidad de vida. No hay tiempo de hablar del daño que nos causa la preocupación, pero no es un secreto que puede causarle mucho daño a nuestra salud, no solo física, pero también a nuestra salud mental y emocional. La preocupación nos genera estrés y el estrés es causante de un sinnúmero de enfermedades físicas y emocionales. A Jesús le importa tanto nuestra salud espiritual y nuestra salud física y emocional que nos ordena, nos manda a no preocuparnos, a no angustiarnos por nada. Primero Jesús usa las aves para enseñarnos a depender en su provisión en cuanto al alimento. En la segunda ilustración o en el segundo ejemplo que Jesús usa nos va a enseñar a depender de Dios en cuanto a nuestra vestimenta. Acompáñame a leer el versículo 27. Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Jesús ahora nos pide poner nuestra atención, nuestro enfoque en los lirios, en las flores del campo. Nos pide que observemos y que contemplemos la belleza de las flores. Jesús dice, ni siquiera Salomón, el hombre más rico de la Biblia, pudo vestirse con la majestad con la que Dios viste a los lirios y a todas las flores del campo. Dios es quien viste las flores con tan hermosos colores. Dios le provee a las flores todo lo que necesitan para vestirse y mostrar su belleza. La belleza de las flores no es producto de la casualidad. Es Dios quien las viste. Después Jesús dice esto en el versículo 28. Vamos a leerlo. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno,
¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? En el versículo 28, Jesús nos comunica el mismo mensaje que nos comunicó en el ejemplo o con el ejemplo de las aves. Jesús nos dice que si Dios viste a las flores, a la hierba del campo, que cuando deja de existir es quemada y desechada, ¿cuánto más hará por nosotros, que tenemos un futuro eterno en el cielo? Si Dios hace eso por las flores del campo, ¿qué no hará por nosotros, que a través de nuestra fe en Cristo ahora somos sus hijos? Al final del versículo 28, Jesús agrega algo que es importante notar y mencionar. Cuando nos preocupamos, cuando nos afanamos por el sustento diario, Jesús nos llama gente de poca fe. Eso quiere decir que, según la Biblia, dudar de la provisión de Dios es el resultado de nuestra poca fe. Lo que causa la preocupación en la vida del creyente no es la falta de cosas, es la falta de fe, la falta de confianza en el Señor. Cuando nos preocupamos, cuando nos afanamos, cuando pasamos la noche en vela angustiados porque no sabemos si vamos a llegar al final de mes, le estamos diciendo a Dios: Señor, no creo que tú seas capaz de proveer lo que mi familia necesita. La preocupación es una señal de nuestra falta de confianza en el cuidado del Señor por nosotros. Si estamos preocupados, no estamos confiando en el Señor. Y si estamos confiando en el Señor, no podemos estar preocupados. No podemos hacer las dos cosas. O vivimos preocupados o vivimos confiando en el Señor. Si estás preocupado esta mañana, el Señor te invita a hacer la preocupación a un lado y a poner tu confianza en Él, porque Él está cuidando de ti. Leamos el versículo 29 para ver qué sigue diciéndonos Jesús. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. Jesús dice en este versículo, así que por todo lo que les acabo de decir, no se preocupen por el sustento diario. Y luego dice, dejen de atormentarse. La Reina Valera dice, no estén en ansiosa inquietud. Otras versiones dicen, no se aflijan. La palabra original que usó Jesús significa estar perturbado, estar atormentado. Jesús dice que la preocupación es un tormento en la vida del cristiano. Por eso nos manda a no preocuparnos. Él sabe muy bien el daño que la preocupación causa en nuestras vidas, los estragos que la preocupación causa en nuestras vidas. El versículo 30 dice esto, vamos a leerlo. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Jesús ahora en el versículo 30 dice que los que se preocupan por lo que van a comer y por lo que van a vestir y los que se preocupan por suplir sus necesidades son los que no lo conocen. Preocuparse por eso es algo propio de los que no tienen a Dios como su proveedor. Los que no conocen a Dios tienen razón para vivir preocupados y ansiosos por suplir sus necesidades. Jesús después dice que, contrario a los que no conocen a Dios, los cristianos no debemos preocuparnos porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos. En todo el capítulo 12, esta es la primera vez, esto es algo muy interesante, esta es la primera vez en el capítulo 12 que Jesús menciona a Dios como un Padre en el versículo 30. Dice, el Padre sabe lo que ustedes necesitan. Esto habla del cuidado que el Señor tiene de nosotros, no solo como Dios, sino como un Padre amoroso que provee para sus hijos todo lo que sus hijos necesitan. Es importante notar que Jesús dice que nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Nosotros a veces creemos que sabemos lo que necesitamos, pero muchas veces lo que nosotros creemos que es una necesidad, en realidad no es una necesidad. Jesús dice que nuestro Padre sí conoce cuáles son realmente nuestras necesidades y eso implica que Él va a suplir esas necesidades. Los hijos de Dios no debemos preocuparnos porque tenemos un Padre que cuida de nosotros. Un Padre al que le importamos y para el que valemos mucho. Los hijos de Dios no debemos vivir preocupados porque tenemos un papá que siempre va a proveer para nosotros.
Yo tengo 2 hijos, uno que va a cumplir 10 años y el más pequeño que tiene 4 años. Y sabe, yo nunca he visto a mis hijos irse a dormir preocupados por lo que van a comer al otro día. No se duermen preocupados pensando en que si el próximo mes tendrán un techo sobre sus cabezas, o si tendrán ropa para vestirse o zapatos para ponerse. Y no se preocupan porque saben que su papá va a proveer para ellos, porque confían en que su papá cuida de ellos y que no va a permitir que les falte lo necesario para vivir. A veces nos hace falta tener la confianza y la fe de los niños y abandonarnos totalmente al cuidado de nuestro Padre, porque Él provee para nosotros. Si esta mañana estás preocupado porque no sabes si mañana o al final del mes vas a tener comida, o si vas a tener techo, o si vas a tener un empleo, esta mañana Jesús te dice, confía en tu Padre Celestial. Él va a proveer lo que tú necesitas y lo que necesita tu familia. Eres importante para Él. Él nunca te ha dejado y nunca te dejará. Sigue confiando en el Señor. En el último versículo de su enseñanza sobre la preocupación, Jesús nos da la forma para combatir, pero no solo para combatir, sino para vencer la preocupación, para vencer la ansiedad y el afán por suplir las necesidades de nuestra vida. Vamos a leer el versículo 31. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Jesús en el versículo anterior dice que los que no conocen a Dios viven preocupados y afanados por suplir sus necesidades. Se gastan la vida buscando las cosas materiales. Pero a nosotros, a los hijos de Dios, Jesús nos manda a buscar el reino de Dios. Y como resultado de buscar el reino de Dios, Dios proveerá para suplir nuestras necesidades. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? A lo mejor usted pregunta. Piensa en esto, un reino tiene un rey. Cuando hablamos del reino de Dios, el rey es Dios, es el Señor. Buscar el reino de Dios significa vivir agradando y obedeciendo al rey. Buscar el reino de Dios implica vivir rendidos a la voluntad de Dios. Implica darle el control total de nuestras vidas al Señor. Jesús nos exhorta en este versículo que acabamos de leer a cambiar el enfoque. En lugar de vivir enfocados en la búsqueda de las cosas materiales, Jesús nos dice, vivan buscando el reino de Dios. Y su promesa es que si hacemos eso, Dios, nuestro Padre, suplirá nuestras necesidades. En lugar de gastar nuestras fuerzas y nuestras energías preocupándonos, Jesús nos dice, vivan concentrados en buscar el reino de Dios y yo me encargo de darles lo que ustedes necesitan. Jesús nos dice que si hacemos a Dios la prioridad número 1 en nuestra vida, Él suplirá nuestras necesidades. Después de reflexionar en la enseñanza de Jesús en Lucas 12, personalmente me impresiona la forma en que Jesús nos transmite su enseñanza acerca de la preocupación. No sé usted, pero yo en lo último en lo que se me ocurre pensar cuando estoy preocupado es en cuervos o en cualquier otra especie de ave. Cuando estoy preocupado, en lo último que se me ocurre pensar es en los colores de las flores. ¿En serio? ¿Quién piensa en cuervos o en la hermosura de las flores cuando está preocupado o está ansioso? Nadie se preocupa por eso. Es lo último en lo que uno piensa cuando uno está preocupado o afanado. Sin embargo, Jesús usa las aves y las flores del campo para darnos una lección muy profunda acerca de las preocupaciones de la vida, pero más importante aún, nos da una lección muy profunda acerca del cuidado que nuestro Padre Celestial tiene de nosotros. La preocupación, la ansiedad, la angustia nos roba las energías, nos roba la alegría, nos roba el gozo, nos roba la sonrisa, nos roba el buen humor. La preocupación nos roba todo lo bueno que el Señor quiere que disfrutemos aquí en la tierra. La preocupación por lo que va a pasar mañana, por lo que puede pasar mañana, nos impide disfrutar al máximo las bendiciones que el Señor nos da hoy. La preocupación por lo que puede pasar mañana o la próxima semana o el próximo mes nos impide ver lo que Dios está haciendo hoy, en este día.
Sé que a lo mejor muchos de los que me están viendo esta mañana han tenido un tiempo muy difícil en este tiempo de pandemia. Algunos han perdido sus empleos o están trabajando menos y están sufriendo económicamente. Eso los tiene desesperados y angustiados porque no saben de dónde va a salir el dinero para comprar comida, para pagar por su casa, para pagar su renta, para cubrir sus necesidades de agua, de luz y para cubrir cualquier otra necesidad esencial en su familia. A lo mejor no has perdido tu trabajo, pero estás preocupado porque crees que pudieras perderlo debido a lo complicado que puede ponerse la economía. Las estadísticas de desempleo aquí en Estados Unidos dicen que casi 39 millones de personas han perdido sus empleos desde el inicio de la pandemia. Solo en la última semana, casi 2,5 millones de personas se quedaron sin trabajo, se quedaron sin empleo. Estas cifras alarman a cualquiera. Esta situación de no saber qué puede suceder mañana tiene preocupadas a muchas personas en nuestro país, aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo. Si tú eres una de esas personas preocupadas por lo que puede pasar mañana, el Señor esta mañana te dice, no te preocupes, yo estoy cuidando de ti. El Señor te dice, no te angusties, no te desesperes, yo sé lo que necesitas y yo lo voy a suplir. Si Jesús es tu Salvador y tu Señor, Él está cuidando de ti. Estar preocupado es dudar del cuidado de Dios y dudar de su palabra. Sigue confiando en el Señor. Él no te ha dejado y no te dejará nunca. Duerme tranquilo que tu Padre Celestial está cuidando de ti. Vivimos un mundo en el que pareciera que no es posible vivir sin preocupaciones. Pero si Jesús nos dice y nos manda a no preocuparnos, es porque sí es posible vivir sin preocupaciones. ¿Y cómo lo hacemos según Jesús? Confiando en el cuidado y en la provisión del Señor. ¿Qué hacer en el tiempo de escasez? A la luz de lo que Jesús nos enseñó hoy, podemos resumirlo en esto. Confiemos en la provisión del Señor, que Él cuida de nosotros. Eso es lo que el Señor espera que hagamos en el tiempo de escasez. Confiar en su provisión, porque Él cuida de nosotros. Termino este tiempo recordándoles las palabras del apóstol Pedro, que dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por el recordatorio en tu palabra, Señor, que tú cuidas de nosotros, que tú estás al pendiente de nosotros. Padre, te pedimos que nos des paz, que nos des calma, si es que en este momento estamos preocupados o afanados, Señor, por el mañana. Padre, yo oro por esas personas que nos están viendo en este momento, que nos están escuchando, que me están escuchando, y que a lo mejor están llenos de ansiedad y llenos de preocupación, porque a lo mejor perdieron su trabajo, porque a lo mejor están a punto de perder su trabajo. Señor, yo te pido que tú hables a sus vidas, Señor, y que tú los abraces en este momento, Señor, y que les des seguridad de que todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque tú cuidas de nosotros. Padre, gracias por la seguridad que nos da tu palabra, de que cuando confiamos en ti, Señor, tú provees para nosotros. Perdónanos, Señor, por dudar de tu palabra, que cuando nos preocupamos, Señor, te estamos diciendo que no creemos que tú puedes suplir nuestras necesidades. Perdónanos por eso, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en ti aún en el tiempo difícil, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el consuelo que eso trae a mi vida y sé que a la vida de muchas personas que me están escuchando esta mañana, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Bendiciones.